Empezamos la serie Somos Seres Eternos y particularmente yo me enfoqué en el tema de entrega total. Y vimos 4 lecciones. La primera de ellas fue que los seres con mentalidad de eternidad son personas generosas. Vimos que las personas generosas son personas entregadas. Son personas que se dan a sí mismos. Son personas que van más allá de lo que cualquier otro de una manera normal y común pudiera ser. Tercero, vimos que las personas entregadas son personas que llevan la cruz. Y cuarto, terminamos esa enseñanza entendiendo que las personas que llevan la cruz son las personas que verdaderamente transforman el mundo. Partiendo de esa premisa, quiero seguir esa serie. Y hoy me voy a enfocar particularmente en Lucas, capítulo 16, versículo 1 al 15. No voy a leer esos 15 versos porque a través del mensaje vamos a ir trabajando muchos de esos textos, así que no quiero ocupar el tiempo leyéndolo para luego repetirlo. El tema que he puesto para la enseñanza de hoy es invirtiendo en lo eterno. Diga conmigo, invirtiendo en lo eterno. Lucas capítulo 16, verso 1 al 15, presenta lo que se conoce en la Biblia como una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un método común de enseñanza que era muy prevaleciente en los tiempos de Jesús, particularmente entre los maestros judíos. Los rabinos, que eran los que enseñaban las escrituras y la tradición de los padres, usaban historias, metáforas, comparaciones para ayudar a las personas a entender verdades espirituales y también verdades que tenían que ver con el aspecto moral de la vida. Jesús, como maestro de las escrituras, se valió de parábolas. La diferencia de Jesús a los maestros rabinos es que Jesús llevó las parábolas a otro nivel y las usó de una manera radical. Por ejemplo, las parábolas de Jesús no eran solamente enseñanzas de carácter moral. Jesús usaba las parábolas para revelar misterios del reino. Usaba las parábolas para hablar sobre verdades trascendentales de la salvación, pero también del juicio. Jesús también usaba las parábolas para traer reto al pensamiento de los oyentes. Y en más de una ocasión, cuando él enseñaba por medio de parábolas, los que lo escuchaban no entendían lo que él estaba enseñando. Y eso tenía un propósito. La idea era poner a las personas a pensar acerca de asuntos de la vida que no son tan obvios como a veces uno piensa. Y Jesús también usaba las parábolas para desafiar actitudes. Pero más que eso, para revelar la condición de los corazones. Esta parábola en particular es la que se identifica en la Biblia. Si usted la tiene allí impresa o digital, ahí tiene un encabezamiento que le llama la parábola del mayordomo infiel. Y la parábola está diseñada para ayudar a los creyentes a entender y aceptar la conexión que existe entre los manejos de los recursos terrenales y la eternidad. De hecho, la prueba de que las parábolas revelan la verdad a unos y desafían a otras personas se encuentra en ese verso 14 del capítulo 16, que dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Note cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Los fariseos, que amaban mucho el dinero, oyeron todo eso y se burlaron de él. La palabra original que se usa allí para describir que lo que los fariseos escucharon produjo en ellos una burla hacia el Señor es una palabra que expresa la idea de que levantaron la nariz. Es como decir, ¿qué se cree este? Es una forma de desprecio, es una manera de mofarse, es una manera de que no estaban nada de acuerdo con lo que Jesús les estaba hablando. Y no pierdan esto de vista, mis amados, porque Jesús
está enseñando aquí una verdad que tenía el poder para transformarlos a ellos y por implicación también a nosotros, si estamos dispuestos, escuche bien, si estamos dispuestos a prestar atención y a querer escuchar. ¿Por qué digo esto? Porque dos personas pueden escuchar el mismo mensaje y tener respuestas diferentes. ¿Qué es lo que hace que dos personas escuchen la misma parábola, escuchen la misma enseñanza, escuchen la misma predicación y la manera en cómo esa enseñanza se refleja en ellos es de una manera totalmente diferente? Para unos los liberta y a otros los molesta, los incomoda, los saca, los reta, los pone en una postura hasta defensiva a tratar de argumentar lo que acaban de escuchar. ¿Qué es lo que hace la diferencia en este caso? Mis amados, lo que hace la gran diferencia es la disposición que haya en el corazón para conocer la verdad. Escuche bien, la diferencia es la disposición que haya en el corazón. Porque ninguno de nosotros aquí anda por ahí diciendo cuáles son nuestras disposiciones del corazón. De hecho, ¿cuántas veces uno se equivoca pensando que uno puede tener ciertas convicciones, ciertos valores, ciertas actitudes y las situaciones que enfrentamos en la vida revelan todo lo contrario? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desilusionado? Porque pensábamos, teníamos una expectativa diferente de algo o de alguien y resultó ser que no vivió a esas expectativas. Lo que hace las enseñanzas de Jesús, mis amados, más que informar la cabeza, es retar los pensamientos del corazón. Si usted y yo vamos a aprender de Dios, tenemos que tener la disposición para conocer la verdad. Tenemos que tener esa postura. Y noten que muchos estaban oyendo. La parábola está principalmente dirigida a los discípulos. Así comienza. Dice que comenzó a enseñarle a sus discípulos. Pero allí estaban también los fariseos escuchando. Ellos eran como los beneficiarios secundarios de lo que Jesús estaba diciendo. Y ellos estaban allí escuchando lo que Jesús le está hablando a sus discípulos. Y note, mis amados hermanos, cómo ellos terminan mofándose, burlándose de lo que Jesús le acaba de enseñar. Y qué bueno que el texto nos dice por qué esto sucedió. Dice, porque amaban su dinero. ¡Wow! Ahora, ¿quién hubiera sabido eso? Si esos eran los líderes religiosos. ¿A quién se le hubiera ocurrido que esta gente tenía ese tipo de corazón? Si eran los que enseñaban al pueblo. Era una de las sectas más estrictas dentro del judaísmo. De hecho, es el perfil de donde viene el apóstol Pablo. Fariseo de fariseos. Era gente estricta a la ley. Era gente que no negociaba con las exigencias y demandas de la ley. Sin embargo, por fuera cumplían todas las expectativas que la ley pudiera establecer, pero por dentro estaban corrompidos. Amaban mucho su dinero. Lo maravilloso de esto, mis amados, es que Jesús nos entiende. Hay un dicho por ahí. Yo no conozco mucho de dónde nació ni cómo es que sale, pero he gets us. Lo he visto en anuncios de televisión, lo he visto por ahí en algún tipo de publicación. He gets us. La idea es reflejar que no importa la condición en la cual una persona se puede encontrar en cualquier momento determinado de su vida, Jesús lo entiende. Jesús se identifica, Jesús puede tener compasión de esa persona. Y qué bueno, mis amados hermanos, que cuando tratamos los asuntos pertinentes a la vida, Jesús nos entiende. Porque estemos claros, de lo que Jesús va a enseñar aquí, es algo que a todos nosotros nos afecta directamente. Jesús sabe
que la vida en este mundo depende de intercambios. Jesús sabe que la vida en este mundo depende de dinero, depende de recursos, depende de bienes. Él sabe que para uno avanzar en la vida hay que negociar. Hay que hacer intercambios, tiempos por talentos. Las personas estudian no solamente para llenarse la cabeza de buena información. Estudian porque quieren avanzar en la vida, quieren mejores trabajos, quieren ascender la escalera del éxito en el mundo, quieren darse mejores oportunidades, quieren cambiar sus estilos de vida. Jesús no se entiende. Él sabe que la vida humana está compuesta por este tipo de interrelación con el dinero, los recursos, los bienes, las oportunidades, las puertas que se abren o se cierran. Nos movemos y nos relacionamos en esos asuntos y aspectos de la vida. ¿Y qué hace Jesús para equiparnos a nosotros para poder enfrentar esas realidades de la vida? Nos da una enseñanza acerca del dinero. Él nos entiende. Y la historia que usa es una parábola relacionada al dinero. Pero no es cualquier parábola. Es una de esas parábolas que después que usted termina de leerla dice, ¿ah? ¿Qué? ¿Que Jesús dijo eso? ¿Cómo? Pero eso no puede ser. Que Jesús elogia a gente que hizo como que truco. Yo habré entendido bien la parábola. Yo habré entendido bien lo que Jesús estaba queriendo comunicar allí. Mis amados, y ese es precisamente el propósito. Durante muchos años, muchas personas que han leído esta parábola particularmente han quedado sin entender completamente su significado. Sin embargo, para aquellos que realmente desean informar su vida por la sabiduría de Dios, encuentran en esta parábola unas verdades transformadoras que hoy nos van a ayudar, mis amados hermanos y hermanas, de cara al futuro, a cómo manejarnos en esta realidad existencial que usted y yo vivimos, llamada tiempo. Todos tenemos X cantidad de años para poder dejar una marca para la eternidad. Usted y yo no estamos aquí en el planeta para pasarla como si fuera un picnic, dejarlo como lo encontramos. Usted sabe cómo hace la gente cuando va a los picnics. ¿Ah? Recoge todo cuando termina y parece que allí no hubo nadie, a menos que no sea algún tipo de latinoamericano que deja todo en el parque, ¿no? Pero eso es otro tema, eso es otro tema. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para dejar una marca. Estamos aquí para hacer una gran diferencia. Por lo tanto, para los que quieren informar su vida por la sabiduría de Dios, vamos a encontrar hoy en esta parábola profundas enseñanzas, primero aplicables a nuestra vida para también aplicarlas a nuestra familia espiritual. El secreto está en decidir que queremos recibir esa verdad y estar dispuestos a aprender. Y yo creo que sí. Por eso estamos aquí hoy. Yo quiero creer que usted vino porque usted quiere seguir informándose acerca de cómo la verdad eterna de Dios continúa transformándonos a la imagen del Hijo y sincronizándonos a la voluntad de Dios. La parábola hoy se va a convertir entonces en una fuente de sabiduría para nosotros. Mire la escena. La historia está compuesta por 3 personajes. El primer personaje que se presenta allí es un hombre rico. Es obvio que es rico no solamente porque el texto lo dice, sino porque tiene la necesidad de que haya un mayordomo en su casa que le administre todos sus bienes. Si usted es un pelado, usted no necesita nada de eso. Pero si necesita a alguien que le administre la bolsa, si necesita a alguien que le administre los asuntos de la familia, si necesita a alguien que esté pendiente de sus bienes, de sus recursos, si necesita a alguien que esté pendiente de sus cosechas, de todos sus graneros, entonces identifica a esta persona como una persona que tiene una capacidad adquisitiva al punto que necesita quien se la administre. El primer personaje es un rico. El segundo personaje que la historia nos presenta es un mayordomo. Diga conmigo, un mayordomo.
¿Quién era este tipo? Este tipo era el que estaba encargado de gestionar todos los asuntos que tenían que ver con la casa de su amo. Él tenía que liquidar cuentas, él tenía que supervisar trabajadores, él tenía que administrar los bienes, él tenía que maximizar el retorno de la inversión, él tenía que hacer todo lo que estuviera a su alcance para que su mayordomo tuviera de sus inversiones y de sus recursos el más alto rendimiento posible. El tipo tenía una impresionante responsabilidad. Pero también en la historia se presenta otro grupo de personas y eran los que estaban endeudados. Y se presentan allí tres tipos de personas. Y esto es interesante porque en esa cultura y en ese contexto, la manera en cómo la economía trabajaba era basado en el intercambio de bienes, los ciclos de la cosecha y el comercio en ciudades importantes. Por lo tanto, en este contexto, mis amados hermanos, contraer deudas era común. Era parte del sistema económico. Era parte de lo que había que hacer. De hecho, el sistema del mundo trabaja de esa manera. El mundo está diseñado para mantener a la gran mayoría endeudados y solamente algunos poquitos que logran aprender sobre las leyes de economía son los que logran avanzar en ese sistema. Por eso usted no sabe el gozo que yo siento cada vez que el pastor Frankie termina una de estas clases. Yo no sé cómo ustedes lo van a aplicar de cara al futuro, que después que le pase el susto no vuelvan a la deuda. Pero si esas verdades las incorporan en su vida y se convierten en principios rectores el resto de su vida, ustedes cada día le están diciendo al mundo: tú no eres mi Dios, yo vivo por otros recursos, por otra sabiduría y por otra manera de administrar mis asuntos. Por lo tanto, era común en esta cultura, en este tipo de economía, que las personas se endeudaran. La historia Jesús la hace de tal manera, como un narrador espectacular de este tipo de historias contadas, y nos presenta la tensión que hay en la parábola. Usted tiene que leer esa parábola después cuando llegue a su casa 3 o 4 veces y lo va a ver a un ojo distinto. Note cómo la tensión se muestra porque el mayordomo se incomodó, o se acomodó, mejor dicho, demasiado en su posición, al punto que comenzó a derrochar, comenzó a malgastar los bienes de su amo. ¿Cómo él los derrochó? El texto no nos dice, porque ese no es el propósito de la parábola. La parábola es que podamos pensar cómo yo también estoy derrochando los bienes. Cómo yo también puedo estar echando por la borda los recursos que tenemos. ¿Cómo lo habrá hecho él? ¿Qué habrá hecho él para poder ser identificado como un disipador de bienes? Bueno, quizás manejó mal las cosechas. ¿Y qué si gastó excesivamente en trabajadores? ¿Y qué si tuvieron demasiadas fiestas de celebración? Hay gente que logra una victoria y está celebrando todo el año. Todo lo que logró lo gasta en la celebración. Tremendo, ¿no? ¿Y qué de campos descuidados? ¿Y qué de que no contrataba o despedía a los empleados? Tenía gente que hacía rato los debió haber despedido y no lo hacía. No sabemos. El texto no nos dice, para ponernos a pensar. Deudas que no se habían cobrado. Y es interesante porque la palabra que se usa allí para disipador también se puede traducir como pródigo. Por lo tanto, no nos debe de extrañar que esta parábola del mayordomo infiel viene precisamente después de ¿qué? De una trinidad de parábolas que Jesús hace en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, de las cuales una de ellas tiene que ver ¿con qué? Con el hijo pródigo. Las características de este individuo eran muy similares. Desperdiciaron, disiparon, derrocharon. Y en lugar de quedarse en casa, en vez de buscar la forma efectiva de resolver su dilema, este hombre se planifica algo. Se ideó un plan para asegurar su comodidad temporal. Noten que tanto el hijo pródigo como este hombre
no pensaron en el futuro. Ellos pensaron resolver el problema inmediato. Ellos no se preocuparon de nada más, sino de traer satisfacción inmediata a una necesidad temporera. Por lo tanto, cometieron serios errores. ¿No nos pasa eso en la vida, hermanos? Muchas de nuestras situaciones no son precisamente los arranques que tenemos en medio de situaciones temporeras que si hubiéramos esperado, si hubiéramos buscado consejos, si hubiéramos tenido sabiduría, no hubiéramos tomado muchas de las decisiones que en el proceso quizás tomamos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por lo tanto, esta parábola nos está revelando cosas extraordinarias de la naturaleza humana. Ni el hijo pródigo ni este mayordomo infiel pensaron en el presente ni en el futuro. La historia de Jesús nos dice que a este amo le llegó una acusación de su mayordomo. Pero no era que el tipo se estaba tomando 10 minutos más después del break. Era una acusación seria. Fue tan seria que lo llevó a actuar y a llamarlo. Y le dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y le dice: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Por lo tanto, cuando él es confrontado, él dice: aquí sí que se puso la cosa difícil. ¿Qué hago? ¿Cómo respondo a esto? Ya sé. Voy a buscar una respuesta inmediata a esta situación. ¿Y qué hace? Llamó a la gente que le debía a su amo. Y al primero le dice: ¿cuánto es que tú debes? 100 barriles de aceite. Bueno, firma aquí y no pagues los 100. Paga simplemente 50. Si usted hubiera sido el deudor, ¿qué hubiera hecho? ¿Dónde es que voy a firmar? Noten que los deudores no hicieron preguntas. No cuestionaron la acción. Alguien estaba recibiendo pérdida. Algo estaba pasando que ellos no le interesó saber. Obvio, firmaron a las millas para salir de la situación. ¿Por qué no? Porque producir esa cantidad de aceite que ellos debían requería 150 olivos y era equivalente a 3 años de salario. En otras palabras, déjame resolver con esta firma lo que me va a costar 3 años de trabajo. Facilismo. Luego se fue al segundo y le dice: ¿qué debes? 100 medidas de trigo. Y a este le hizo un descuento. Y le dice: pues solamente paga 80. Pero ¿sabe cuánto representaba ese 20%? 8 años de trabajo y 100 acres de terreno. Por lo tanto, el tipo cuando escuchó: ¿cómo? Que tú me vas a dar un descuento, y este descuento, si yo lo traduzco en años y lo traduzco en tierra, me cuesta todo esto. ¿Dónde te firmo? Eso es lo que se llama un robo creativo. Eso es un robo creativo. ¿Qué estaba haciendo el mayordomo? Escuche bien, hermanos. El mayordomo estaba creando relaciones de dependencia. El mayordomo estaba creando ¿qué? La base, porque el amo le había dicho: te vas a quedar sin trabajo, no vas a poder trabajar. Él sabe que el mayordomo el amo no iba a estar de acuerdo con el negocio que él hizo porque incurría pérdida. Óigame, tras que él es el disipador, ahora le está diciendo a los deudores que paguen menos que lo que debían. Había que votarlo inmediatamente y él lo sabía. Pero ¿qué hizo? Se ideó: déjame ganarme a unos cuantos amigos haciéndoles creer que mi amo le está perdonando la deuda, para cuando mi amo me bote de la casa, yo tengo donde ir y pedirle ayuda. Una agenda encubierta. La historia nos enseña que todos eran corruptos. Los deudores eran corruptos.
El mayordomo era incorrupto. Y cuando el dueño se enteró, lo que es irónico de la parábola es que lo elogia, lo reconoce. Y Jesús se encarga de que ese detalle, quizás si hubiéramos sido usted y yo decíamos, no, déjame eliminar ese aspecto, no vaya a ser que la gente no lo vaya a entender. No, eso es lo que Jesús quiere precisamente. Porque detrás de eso hay unas perlas extraordinarias. Lo elogió. ¿Lo elogió por qué? Por su manipulación. ¿Lo elogió por su engaño? ¿Lo elogió por su pérdida económica que le causó? No, lo elogió por su astucia. Diga conmigo, astucia. El verso 8 lo dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Pero mire cómo dice la traducción, Nueva Traducción Viviente: el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto. Me gusta este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que les rodea. Al lidiar con el mundo que les rodea. La palabra astuto es una persona inteligente, prudente, sensata, sabia. Se refiere a alguien que sabe evaluar una situación, analizarla, tomar decisiones basadas en sus conclusiones internas. Ser astuto, de acuerdo a esta palabra, implica tener tanta perspicacia como visión a futuro para aprovechar oportunidades y alcanzar el objetivo final. Pero seamos honestos, para algunos resulta difícil escuchar a Jesús decir que ese es el ejemplo que hay que seguir. Pero escuche bien lo que yo voy a decir. Jesús no está diciendo que debemos hacer lo mismo. Jesús no nos está diciendo que seamos deshonestos, que tengamos segundas agendas, que hagamos cosas para luego beneficiarnos, que los motivos iniciales no eran puros, que yo no estaba buscando ayudar a los que tenían la deuda, sino que había algo detrás de todo aquello. Lo que Jesús quiere que nosotros como hijos de luz entendamos es cómo el sistema del mundo trabaja. Lo que Él quiere que nosotros comprendamos es que entre los hijos del mundo y los hijos de la luz hay una gran diferencia. Por eso no es solo una persona la que actúa así. Todos en el mundo actúan así. ¿Por qué? Jesús los identifica. Él dice: los hijos de este mundo. Mis amados, al final del día, cada ser humano que no está informado y siendo transformado por la palabra de Dios, lo que está buscando son sus bienes e intereses personales. ¿Escucha bien? Por eso, vivir como personas mansas en un mundo lleno de víboras es más fácil decirlo en el púlpito que hacerlo allá afuera. ¿Sí o no? ¿Sabe? La gente que está allá afuera buscando a usted sacarle el peso hasta lo último, exprimirlo, meterlo en deuda, tenerlo esclavo. ¿Sabe? Toda la configuración del mundo que hay, que apela a nuestra avaricia, que apela a nuestros deseos carnales, que apela a nuestros gustos, que apela a nuestras necesidades más profundas en el ser. Vivir dentro de este sistema, mis amados, que la Biblia lo identifica como mundo, es un reto continuo y una tensión continua que los hijos de la luz enfrentan diariamente. Por lo tanto, la parábola nos conviene entenderla. Nos conviene saber que Jesús nos está invitando a que consideremos aquí. Diferente a los hijos del mundo, nosotros somos llamados en la Escritura los hijos de la luz. Diga conmigo, hijos de la luz. Juan capítulo 12, verso 36, Efesios 5, 8, 1 Tesalonicenses 5, 5. Y mis amados, la realidad del asunto es que los hijos de la luz no siempre tienen la misma sagacidad para manejar sus recursos como el mundo lo hace. Note bien, Jesús nos está diciendo que debemos aprender de esto.
hay una lección importante que a nosotros nos conviene comprender. El enfoque de la parábola es claro. La tendencia natural de este mayordomo fue ¿cuál? Asegurar su comodidad y seguridad terrenal. Eso era lo que él quería. Lo que él quería era que cuando se quedara sin trabajo, poder ir a los deudores y decirle: yo te ayudé, viejo. ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? Porque yo vine aquí. Él no les dijo: oye, ¿sabes qué? Yo he disipado los bienes de mi amo y estoy buscando una manera de salir de esto. Eso no fue lo que él le dijo a ellos. Él les hizo creer a ellos que el amo lo había enviado. Que hay mucha gente nebulosa allá. Mucha gente nebulosa ahí en este mundo. Él les quiso hacer creer a ellos. Y ellos, como estaban en esa necesidad, ¿ustedes creen que le importaba preguntar? Nada. ¿Cómo salgo de este rollo? Por lo tanto, la tendencia natural del ser humano es que preservar su comodidad y su seguridad temporal. Él quería tener un techo seguro. Él quería evitar mendigar. Él quería evitar estar en una condición y en un estado de deshonra. ¿Por qué? Porque para esa cultura la deshonra y la vergüenza eran dos factores importantes que influenciaban la manera en cómo la sociedad te veía y cómo tú mirabas los asuntos en la sociedad. Por lo tanto, su principal preocupación era asegurar su futuro inmediato y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo, incluyendo si tenía que ser deshonesto, manipulador o poco ético. Pero esto no es nuevo. Esto no es algo que empezó ayer. Sucedía en los tiempos de Jesús y sucede todos los días en nuestros medios. El deseo interno de las personas, mis amados, naturalmente es asegurar su futuro. Escuche bien. Y si eso no se controla, si eso no se redime, si eso no lo procesamos, cualquiera de nosotros aquí viene al planeta con esas tendencias. Asegurar nuestro futuro. Y donde eso no está redimido por Cristo, mis amados, es el terreno perfecto para cometer acciones engañosas. Es lo que lleva a la gente a la trampa. Es lo que lleva a la gente a las malas inversiones. Es lo que lleva a las personas a creerle que cualquier cosa que tú hagas que te produzca un alto rendimiento y tú no tienes que hacer absolutamente nada, pues eso es lo que hay que hacer. Es la tendencia humana de cómo logro más trabajando menos. ¿Cómo tengo un mejor retorno con la mínima inversión? Este hombre lo está demostrando aquí. Esta es la razón por la cual los gobiernos tienen políticas, auditorías, revisiones. ¿Para qué? Para detectar el fraude. Ayer escuchaba al abogado general, abogado general de California, hablar de que las personas en este momento de mayor necesidad en su vida están enfrentando que personas que antes pagaban $2 por una botella de agua, ahora se encuentran pagando 8. Siempre está listo. Siempre aparece el que quiere tomar ventaja de la necesidad del otro. Siempre está allí aquel que quiere beneficiarse de la miseria del otro. Por eso es que los gobiernos tienen, mis amados, estructuras, tienen leyes, tienen auditoría para tratar de evitar este fraude y personas inocentes no sean, mis amados, tomadas de una manera tan cruel en su mayor momento de necesidad. Por lo tanto, Jesús usó este ejemplo para mostrarnos el nivel de enfoque y propósito que nosotros, los hijos de luz, deberíamos tener entonces con el uso de nuestros recursos temporales. Mis amados, que nuestra familia en Cristo sea conocida no
por la avaricia, sino por una cultura de generosidad. Que seamos conocidos como iglesia y como familias, como una gente que vive con fe, que tiene un compromiso total, que tiene mentalidad de familia, pero que su enfoque es un enfoque en las cosas eternas de Dios. La diferencia entre el mundo y la iglesia, mis amados hermanos, es la meta en que perseguimos. Unos buscan todo para su bienestar en la tierra y hay otros que también depositan en su depósito eterno. El mundo no piensa de esa manera. El mundo no le interesa nuestra seguridad temporal, si bien es cierto que tenemos una responsabilidad para llevarla a cabo e invertir correctamente y entender cómo funcionan los sistemas capitalistas y de inversiones de este mundo. También es cierto que ni el capitalismo, ni la economía, ni la bolsa de valores son los que rigen mi vida. Mi vida está gobernada por uno que es mayor que cualquiera de esos sistemas de este mundo. Y ajustar nuestra mente allí es el gran reto de nuestra vida. Por eso Jesús en el verso 9 dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Note, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, note, os reciban en las moradas eternas. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, les darán la bienvenida a una morada eterna. ¿Qué hizo el mayordomo? Usó lo que tenía. Usó sus recursos, usó su dinero. Lo manejó mal para asegurar solamente su bienestar futuro, aunque fuese temporero. Y esto es lo que siempre han hecho los hijos de este mundo, que buscan la seguridad a cualquier costo, incluso si es de una manera perversa, si es de una manera corrupta. Por eso es que Jesús dice: miren, si los hijos de este mundo se preparan de esa manera para enfrentar sus situaciones, miren ustedes, por lo menos sean astutos con sus recursos para la eternidad. Miren, noten cómo Él quiere que nosotros pongamos nuestro enfoque en otro objetivo. Usa un ejemplo de la tierra para revelarnos verdades eternas. Y este es un método común en la enseñanza rabínica: razonar de lo menor a lo mayor. Vamos a empezar con lo de aquí para llevarlos a entender las cosas espirituales. Es su manera de provocar el pensamiento. Es una manera de retar. Por eso, si los hijos de este mundo hacen todo lo posible para asegurar su futuro temporal, Jesús le está diciendo: no deberían ustedes considerar lo eterno. No deberían ustedes considerar lo que no es de esta vida. Porque ese es el punto. El dinero logra muchas cosas, ¿sí o no? ¿O usted va a trabajar mañana para que lo feliciten? Nadie va aquí mañana diciendo: no me tiene que pagar. Con que me reconozca a fin de año está bien. No. El dinero es importante, pero el dinero no lo es todo. El sistema del mundo es inestable, no es inconmovible. No quiero meterle miedo, pero ese 401k, cuando esté pensando, cuando llega a los 70, eso no hay garantía de que va a pagar ese dividendo. ¿Sí o no? Yo no estoy diciendo que no va a pasar. Históricamente ha sido a favor. Correcto. Pero mi confianza no está en el sistema y en la bolsa de valores. Tus inversiones en la bolsa de valores suben y bajan. Y siempre hay incertidumbre. De hecho, si usted no está preocupado por eso, es porque está pelado.
Y no se sienta mal, está bien, no hay problema. Pero si tiene mucho, lo primero que hace por la mañana, déjame ver cómo voy. ¿Qué está diciendo por ahí? Y más cuando está llegando a la edad de retiro. Al principio no, a usted no le importa, deje eso ahí. Pero cuando ya, como que el 6 cada vez está más cerca. Usted dice, pero, Frankie, usted dice, déjame ver cómo es eso. ¿Cómo es eso? Mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Y a menos que no lo usemos aquí, mis amados, de una manera correcta, no estamos siendo buenos mayordomos, mis amados. Toma lo que algún día fallará, es lo que Jesús está diciéndonos. Usemos lo que algún día va a fallar. Usemos lo que es de esta tierra. Usemos lo que tiene, lo que perece. Usemos lo que tenemos que usar todos los días para nuestros intercambios humanos. Pero úselo de tal manera para que cuando todo esto termine, y esto es lo que Jesús está diciendo, tengan amigos que los reciban en moradas eternas. Ojo, lo que Jesús está diciendo es, con el dinero se compra seguridad eterna. Y ojo, Jesús no está enseñando doctrina, Jesús está enseñando los asuntos de la vida. Ojo, seguro que el dinero no compra la salvación, pero ese no es el mensaje de Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que nuestros recursos temporales tienen un impacto tan brutal que es como si vas a tener amigos que te reciban en moradas eternas. ¿Cómo lo usamos? ¿Qué hacemos? Y de una manera magistral, Jesús nos enseña que nosotros podemos usar nuestras riquezas, que no las vamos a poder llevar con nosotros, que no tienen nada de carácter ni de valor eterno. Sin embargo, si la usamos correctamente aquí, las podemos transferir a recursos en la eternidad. ¿Cómo yo puedo entonces, con el dinero, hacer amigos que me reciban en la eternidad? Cuando uso mis recursos para que otros conozcan a Cristo. Cuando invierto en la salvación de los perdidos. Eso es comprar amigos, eso es tener amigos para la eternidad. Pero eso no es mi idea, es lo que Jesús enseñó, Mateo capítulo 16, verso 19 al 21. No almacenes tesoro aquí en la tierra, donde la polilla se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no puede destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mis amados, esto es bastante claro. ¿Cómo puedo poner mi tesoro en el cielo? ¿Cómo puedo usar mis recursos para impactar la eternidad? ¿Cómo puedo ganar amigos que me reciban en moradas eternas? La respuesta está aquí. Invirtamos en lo que proclama el evangelio y trae la salvación a las personas. Invirtamos en el reino de Dios. Apoyemos a quienes predican el evangelio. Apoya a aquellos que están preparando a otros para predicar el evangelio. Invirtamos en misioneros, en misiones, en aquellos que los envían. Construyamos lugares, mis amados, donde las personas puedan reunirse para adorar a Dios y aprender la palabra de vida. Busquemos allí ofrecer becas, ayudar a personas a que estudien. Asegurémonos de que nuestros niños tengan los lugares adecuados, los materiales correctos para aprender la palabra bendita de Dios. Invirtamos en todo proyecto que multiplique maestros, predicadores, evangelistas que sigan proclamando el glorioso evangelio de esta maravillosa salvación, y así tendremos amigos en la eternidad. Ahí. Por eso es que la acumulación sin propósito es inútil. Guardar y guardar sin tener dirección. Ahorrar simplemente para cuando venga el día malo es una buena forma de vivir en miseria en el presente. Tenemos que tenerle propósito a nuestros recursos. Porque al final del día la vida es corta y nunca sabemos
¿Cuánto tiempo nos queda aquí? La vida es corta, no la desperdiciemos. No te podrás llevar esa casa contigo. Sin embargo, Cristo, que es tu morada eterna, es más que suficiente. No puedes llevarte tu carro, pero tu cuerpo glorificado te va a llevar a donde quiera. Todo lo que atesoras aquí se va a quedar aquí. Pero alguien que tú pudiste ayudar para que viniera el conocimiento de Cristo, lo vamos a poder disfrutar también en la eternidad, mis amados. Iglesia Vida Real, invirtamos en lo eterno, porque lo temporal se queda atrás. Mis amados, hay gente que dice: yo no puedo enviar nada de aquí para el cielo. Y Jesús nos está diciendo: podemos usarlo de aquí para impactar el destino eterno de la humanidad. Por eso, cuando invertimos en la proclamación del evangelio, en la preparación y en el entrenamiento de los que lo proclaman, estamos también compartiendo del fruto del trabajo de ellos. Nosotros tenemos por costumbre, apoyamos alrededor de 5 ministerios con diferentes necesidades, porque creo en esta verdad. Estoy convencido, mis amados hermanos, que la prosperidad es resultado directo de lo que Dios nos permite disfrutar, lograr y hacer, y poder maximizar lo poco e invertirlo en lo mucho. Y para mí lo mucho no es un gran interés, y eso es importante. Lo mucho es que otros lleguen a conocer a Cristo, que matrimonios sean restaurados, que familias sean salvas, que gente pueda decir: yo no sé quién lo financió. Por eso no viva con esa mentalidad de lotería. Aprenda a vivir como inversionista del reino. No esté buscando por allí que la vida le cambie de la noche a la mañana. Aprenda a vivir invirtiendo recursos, tiempo, talento, destrezas, aprendiendo nuevas cosas. Y yo le garantizo que Dios le va a abrir puertas anchas y espaciosas para que continúe avanzando en el propósito de Dios en la generación. Pero no me lo cree a mí. Creámosle a Abel, que ofreció lo mejor de sus cosechas y el Señor las recibió. Creámosle a Abraham, que puso a su hijo en el altar y un ángel le dijo: ahora sé que temes a Dios. Creámosle a Noé, que decidió construir un arca con sus recursos y allí vimos que el Señor fue el que cerró la puerta. Creámosle al niño que tenía un poquito de pan y peces y Jesús lo multiplicó para la multitud. Creámosle a la viuda que tenía solo 2 monedas y Jesús estaba pendiente de la ofrenda que ella estaba dando. Y creámosle a la mujer que derramó sobre el Señor el perfume que estaba en aquel vaso contenido carísimo, y Jesús dijo: de ella se estará hablando para siempre. Creámosle a esa gente. La fe siempre es acción. La fe siempre es movimiento. Cuando nos movemos, Dios se mueve. Alguno está diciendo: déjame ver cómo proceso por el nuevo pacto. Dios se mueve. Dios honra la fidelidad. El escritor de la carta a los Hebreos dice: Él no se olvida de las obras de sus santos. No dé a ver cuánto se le devuelve esta semana, pero dé sabiendo que Dios devuelve más que lo que di. Y me lo devuelve no solamente como lo di, me lo devuelve en paz, en gozo, en oportunidad, en conexiones, en puertas abiertas, en negocios, en creatividad, en alianzas estratégicas. Mis amados, hay cosas, usted y yo vivimos en una atmósfera de milagros continuos. En esa expectativa, en ese creer, la fe siempre se muestra en acción. Por eso, mis amados hermanos, quizás alguno dice: pero pastor, yo de verdad, yo daría más si tuviera más. Como me dijo una persona una vez: cuando me pegue, tú verás, pastor, tú verás cómo vamos a saldar el templo. Cuando me pegue, tú verás.
¿Ah? ¿Ah? Tú sabes, Señor, que no tengo. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? Tú sabes que no tengo. ¿Cuántos de los que tomaron la clase se dieron cuenta que no es tanto que no tenían, sino que no administraron bien? Es una de las revelaciones más poderosas que esa clase surja. ¿Ah? ¿Cómo yo respondo a esa? Que si tuviera más, daría más. ¿Qué le parece si le preguntamos a Jesús? Porque si Él nos dice que eso es un engaño del corazón, estamos entonces aprendiendo de la verdad. Jesús como que lo anticipó y dijo, si son fieles en lo poco, en lo mucho lo serán. Y si no son fieles, cuando se peguen, en Dubái los vemos. Viendo el servicio por internet. Y cuidado. No es un asunto de mucho o poco. Es un asunto de dónde está. Eso es lo que Jesús está confrontando. ¿Dónde está el corazón? Porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho, es como decir, es el laboratorio. Si hay gente que empieza bien, no, Señor, hoy voy a separar este dólar, pero cuando son $1,000, aquí hay que separar, Señor, ¿serás tú el que me está hablando? Jesús nos está enseñando, mis amados, no se trata de cuánto tenemos, no se trata de cuánto damos. Si tu preocupación es el avance del reino de Dios y tu compromiso es ganar amigos para la eternidad, darás poco o mucho de una manera generosa, con gozo, con alegría, celebrando que Dios es tu proveedor y que todas las cosas Él las proveerá para aquellos que aman a Dios. Como si fuera poco, y con esto termino. Jesús, ya a este momento los fariseos están así. Recuerden, Jesús no había terminado cuando ellos se mofaron. Y después le saca otra carta. Porque no se puede servir. Este Jesús desmantela a cualquiera. Porque no se pueden servir a dos señores. O reconoces a uno y menosprecias al otro. O menosprecias a uno y adoras al otro. Chicos, decídanse a quién van a servir. Porque si van a servir a Dios, Dios busca una sola cosa, nuestro corazón. De la misma manera que el mundo lo único que busca es una sola cosa, nuestra fidelidad. Por eso dice, no se le puede servir a dos señores. Por lo tanto, Jesús los confronta y les deja saber que esto es un asunto del corazón. Y termino con esto. ¿Cómo podemos invertir en el futuro eterno? Bueno, cuando Abel ofreció lo mejor de sus cosechas, dice la Escritura que la ofrenda de Abel habla hasta hoy. Cuando Abraham puso a Isaac en el altar, Dios proveyó el carnero para el sacrificio. Cuando Noé decidió o dedicó sus recursos y tiempo para construir el arca, aseguró la salvación de su familia. Cuando el niño entregó el almuerzo a Jesús, la multitud fue alimentada, pero el Espíritu de Dios se encargó de que se apuntara por allí y sobraron 12 cestas. Había más. Invertir en lo eterno siempre traerá un impacto en las cosas celestiales.